Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho volver a verles. Dios los bendiga a todos ustedes. Muy buen día para todos. Bueno, pues me alegra mucho ver a sus compañeros y compañeras que están en clase presencial. También saludo con mucho cariño a los alumnos que estarán viendo la clase grabada. Y bueno, la idea es que podamos nosotros seguir avanzando en estos aspectos generales que encierran la figura del profeta. Como hemos visto, el profeta no es alguien que se limita solo a lo que nosotros podríamos pensar que es quien conoce el futuro. El profeta, al menos el profeta bíblico, va a tener una impronta que el texto sagrado la va a ir revelando de manera progresiva para que de esa manera nosotros vayamos conociendo el rol del profeta hasta su máxima consolidación, ¿no? Hasta su máxima consolidación. Y hemos visto lo que es el profeta y la adivinación, hemos visto lo que es las vocaciones proféticas, ¿verdad? Este, cómo son llamados, cuáles son las características que tenían los videntes, los visionarios, los, ah, el hombre de Dios, el ángel de Dios, que fueron como que los medios para llevar a cabo su mensaje. Bueno. Le estaba comentando a sus compañeros antes de iniciar la grabación que este día les voy a asignar al profeta que van a tener que exponer, ¿verdad? Van a tener que exponer. Bueno, ustedes van a tener que estudiar todo lo que encuentren de ese profeta, lo van a sintetizar y lo van a hacer en una clase. Esa clase debe constar de 1 hora de duración, ¿verdad? En 1 hora ustedes van a tener toda 1 hora, no más de 1 hora, puede ser menos, tampoco 5 minutos, porque entonces ahí nos vamos a tener que pasar los otros 55 minutos contando chistes. Más o menos es mínimo, máximo 1 hora, en donde ustedes van a exponer todo. Les voy a dar ahí las indicaciones de cuáles son al menos los elementos informativos esenciales que deben traer del profeta. Ya después todo lo que quieran traer sobre el profeta, pueden traerlo a la clase tranquilamente, ¿ok? Entonces les voy a dar a cada uno la asignación del profeta que les correspondería. Y con base en eso, bueno, lo vamos a estar pasando en la clase presencial. Bueno, la idea es que lo graben por cualquier medio, ¿no? Principalmente si pueden subirlo a un sitio de YouTube, estaría muy bueno para quienes quieran grabarlo. Para los que quieran hacer la clase presencial, no tienen que grabar nada, solamente el día y la hora que acordemos para fijar la clase, bueno, se hace en esta clase que tenemos de manera presencial, ¿ok? No necesitan grabar nada, solamente preparar su material, su PowerPoint, sus apuntes o como quieran ustedes. La libertad es de ustedes. Ustedes tienen toda la libertad creativa de armar una clase con base en el profeta que se les va a asignar, ¿ok? Entonces, yo en un mensajito le estaré adjuntando un pequeño documento con algunos lineamientos como para que ustedes se guíen, ¿verdad? Pero es básicamente dar la clase, dar una clase. Ustedes ya son capos en esto porque ya han recibido un montón de clases. Entonces, es solamente dar una clase, ¿ok? Bueno, ¿alguien quiere recordarme que vimos la clase pasada? ¿Qué están empezando a entender sobre los profetas, queridos alumnos? Esto es muy importante. ¿Qué están empezando a entender sobre el profetismo, sobre el profeta, sobre el intermediario entre el hombre y la divinidad? En este caso, Dios, ¿no es cierto? ¿Qué están entendiendo? ¿Cuál es la apreciación que están teniendo o la imagen o la figura que están ustedes desarrollando en su mente ahora con esta información que estamos teniendo sobre el profeta? Todavía no terminamos, ¿verdad? Pero hasta lo que vamos. ¿Qué están pensando del profeta bíblico? Bueno, ya que nadie se anima, los voy a tener que
decirles yo. Dale, Mario, vamos. Sí, por ahí como decía la clase pasada, por ahí una profesión complicada, la del profeta, porque tenía por ahí que ir a decirle quizás a los reyes cosas que los reyes no querían escuchar, ¿no? Y se terminaba teniendo varios enemigos poderosos que terminaban persiguiéndolos, ¿no? Y por ahí la clase pasada habíamos visto más o menos cómo era la forma de diferenciar por ahí un falso profeta de un profeta de Dios, ¿no? Que era, que tenían que ver si se cumplía por ahí lo Mm, que el profeta decía, ¿no? Incluso habíamos hablado que por ahí podía haber alguna casualidad que le pegaba a una de las cosas que por ahí decía, pero era más o menos eso, ver que las cosas que profetizaba, ¿no es cierto? La persona se vayan cumpliendo. Y ahí era por ahí la manera de ver que sí era un mensaje recibido de parte de Dios y que lo transmitía, ¿no es cierto?, a la gente. muy bien, gracias, amigo. Recuerden siempre la norma, profética. Si se cumple lo que dice el profeta en nombre de Dios, es verdadero profeta. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Esther. Sí, buen día. Eh, Básicamente el profeta transmitía la voz de Dios y generalmente era para denunciar el pecado del pueblo, para, no sé, para alertarlos, para que tomen conocimiento de que están en pecado y tienen que volver a Dios. Eh, Siempre se da eso en el profeta, que escucha la voz de Dios y la transmite. En cambio, los otros, por ahí no. Bueno, ahora estoy recordando a Débora, que ella profetizó y dijo que una mujer era que se iba a llevar Mm, la gloria por haber vencido en la guerra, porque mató al líder, a Císara. Pero bueno, ella su profesión de profeta la hacía en nombre de Dios, así que igualmente era de parte de Dios. muy bien, Esther, muchas gracias. ¿Recuerdan entonces, Esther dijo una característica del profeta? Recuerden, el profeta o el profeta bíblico o el profetismo bíblico denuncia el pecado y lo va a hacer de una manera muy fuerte, muy frontal, muy directa. Pero esta denuncia de pecado no saldrá de su ronco pecho, diríamos, ¿no? No nace de su bronca personal. Más bien el profeta canaliza el enojo de Dios. ¿Verdad? El enojo de Dios lo canaliza a través del profeta. Entonces el profeta se convierte en esa voz de Dios donde Dios dice, estoy harto de sus sacrificios, estoy harto de sus holocaustos, no los soporto más, no los tolero más, me tienen hastiado, ¿no? Entonces el profeta se convierte en el canal o en el cauce para denunciar el pecado del pueblo, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda característica del profeta? ¿Nati? ¿Puedo, pastor? Ah, Ah, sí. perdón. Que anuncia la restauración, o sea, la salvación, y anuncia gracia y amor también, no solamente el pecado, sino lo bueno que hay para el pueblo. Perfecto, exactamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijimos? Denuncia de pecado, pero anuncio de salvación, ¿no? Anuncio de salvación. El profeta va a transmitir un mensaje de amor, de gracia, de vuelvan a mí, regresen, conviértanse,
Si sus pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana, ¿verdad? Sí, Norma, ¿algo que quiera usted agregar? Sí. Me llama la atención, ¿no? Porque siempre ellos eran personas solitarias, eran personas consagradas, eran personas que ellos no miraban si era un rey o si era el pueblo, o ellos traían dirección para traer libertad, como Sansón, ¿no? Mejoraban el culto, vamos a decir, todo lo que es la dirección del culto, todo ese tema sobre la adoración a Dios, todos ellos tenían esa capacidad, ¿no? De traer, por ejemplo, al pueblo de Dios traían dirección, llamamiento al arrepentimiento. El mensaje de ello era libre para reyes, para personas, para el pueblo, para los sacerdotes. Ellos no intervenían en todas las áreas del pueblo. Ujú. Eran personas, uno, que tenían una muy buena relación con Dios ellos, porque ellos eran personas consagradas. No era, vamos a decir, algo que ellos querían, sino que era un don que Dios le tenía dado a ellos. Ok, muy bien, muy Sí. bien. Que eso fue lo que vimos Y en la clase pasada, ¿no es cierto? Fueron llamados por Dios. claro, eso no es que ellos de la vida de ellos quieren ser profetas, Ujú, sino que ellos canalizaban como una relación tan íntima con Dios que había dirección para ujú, el pueblo, vamos a decir, en general, ¿no? ok. Tanto para el rey, para el pueblo, para todos. Me gusta mucho eso porque había mujeres también, como Débora, ¿no? Eh, y otras mujeres también, ¿no? Miriam, Miriam, Débora, Hulda, Sífora, Séfora, Séfora. Séfora, Débora, Barak, No, Débora, Débora. Débora, Débora. Ujú, Sí, pues Séfora fue la esposa de Abraham. ujú. No, no, de Sí. Abraham, de Moisés. De Abraham fue Sarai. Muy bien, gracias, gracias Norma, muy bien. Entonces, hoy Norma hizo una interesante introducción al tema que vamos a ver hoy. El profeta, por lo regular, se le ve como un profeta ermitaño, un hombre solitario, un hombre como ensimismado en su propia cosmovisión, en su propio mundo. El profeta parece ser que es un hombre taciturno, ¿verdad? Que anda como deambulando por las calles, como en trance, porque recuerden que una de las formas que tenía el profeta para recibir la palabra de Dios a través de visiones. Y evidentemente una visión que nunca nosotros hemos recibido, una visión, al menos no una visión profética. Mi mujer sí, cada vez que se levanta ve una visión junto de ella, pero es más visionudo que otra cosa. Pero una visión profética no hemos tenido. Entonces no sabemos cómo era la reacción física de ellos, su mirada, su rostro. Vemos, por ejemplo, Juan en el Apocalipsis, cuando mira, ¿verdad? Cuando mira la gloria de Jesús, dice que cae como muerto. O sea, hay reacciones, ¿verdad? Reacciones ante manifestaciones gloriosas o divinas. Y no sabemos el profeta cómo reaccionaba a esto, físicamente hablando, ¿verdad? Entonces, esto hace que la figura del profeta pudiera considerarse como un profeta solitario. Nadie quiere estar con él. No te juntes con ese que está medio loquito, como que tiene la mirada medio perdida, ¿no? No te acerques con este que trae palabras extrañas, que en un momento está contento y después arranca como trueno diciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es el profeta y la sociedad. Cómo el profeta interactúa con la sociedad que se rodea. Porque el profeta, aunque si bien es cierto, parece ser que lo vemos como un hombre solitario, es un hombre que está inserto en una cultura, en una sociedad, que tiene una familia, que tiene esposas, que tiene hijos, que tiene una familia extendida, que tiene un trabajo, que tiene una preocupación de mantenimiento, porque
el profetismo anteriormente, cuando vimos en el caso de Samuel, parece ser que el vidente o el hombre de Dios cobraba alguna plata por eso, ¿no? Pero ya en estos casos ya no cobran plata. Entonces es un personaje que no es extraterrestre, sino que está inserto en una sociedad cosmopolita, en una sociedad política, en una sociedad religiosa, en una sociedad que debate, una sociedad donde hay tumultos, una sociedad donde hay sacrificios, una sociedad como la nuestra, ¿verdad? Ustedes y yo estamos insertos en una sociedad y somos influidos por esa sociedad. Entonces, lo que vamos a ver es cómo el profeta está en medio de la sociedad, pero también la sociedad está en medio del profeta, ¿verdad? Vamos a ver cómo influye el profeta en la sociedad, pero también la sociedad en el profeta. Es una dinámica interesantísima que ahora la vamos a ver a continuación, ¿ok? Así es que, bueno, si tienen alguna pregunta, duda y demás durante la clase, ya saben, no voy a repetirles. Bueno, voy a compartir la pantalla para que nos guiemos en la clase. Muy bien. El profeta y la sociedad. Lo que hemos dicho en la clase anterior, hemos compartido que el profeta es llamado por Dios, ¿verdad? Es decir, su ministerio, su trabajo profético, no nace de suyo propio, no meten una solicitud para pedir el trabajo de profeta. Es un llamado de Dios. A veces no sabemos cómo Dios llama a los profetas. No tenemos grandes indicios de eso, a excepción de Ezequiel, Isaías, Jeremías, pero el gran caudal de personajes proféticos que tenemos en el texto sagrado, no tenemos idea de cómo fueron llamados. Y también vimos en la clase pasada que el profeta recibe palabra de Dios en este llamado a través de visiones, ¿verdad? ¿Cómo son esas visiones? También dijimos, no lo sabemos, no sabemos si son estáticas, no sabemos si son sueños, no sabemos si ven algo, ¿no? Extraordinario, pero también se recibe a través de la palabra, ¿ya? Muchas de las cosas, y Jehová le dijo a tal persona, en el caso, por ejemplo, cuando vimos de Samuel, y Jehová le dijo a Samuel, levántate y unge a este, porque este es el que yo he elegido por rey de Israel. ¿Cómo escuchó Samuel eso? No sabemos, pero sí lo consideramos así. Ahora, ¿para qué llama Dios a una persona? ¿No? ¿Y por qué le da sueños o visiones? ¿O le dice cosas? Porque evidentemente la visión profética está dirigida hacia alguien, hacia un grupo de personas, hacia una sociedad, ¿verdad? En este caso es el pueblo, la sociedad lo representa el pueblo, la gente, los vecinos, los comerciantes, los zapateros, los agricultores, los campesinos, los oficiales de la corte, los jueces, los magistrados, es decir, todo lo que compone la sociedad, el punto va a darse allí. Entonces, el profeta va a cumplir un rol muy especial dentro de la sociedad en la que se mueve, ¿verdad? Y por lo tanto, esta vida social en la que el profeta va a mirar, pues es una situación muy, muy complicada. En el caso de Amós, Amós es un profeta, por ejemplo, rural, un profeta de la chacra, ¿verdad? Un profeta de campo. Y bueno, todos los que vivimos así en comunidades rurales, bueno, nos acostumbramos a ver las casitas, las callecitas empedradas, árboles, en fin. Bueno, eso le pasó a Amós, ¿no es cierto? Él era alguien que eh, era campesino, era agricultor, él olía a excremento de vaca, de oveja, etcétera. Cuando Dios lo llama, ¿verdad? Él se mueve dentro de una sociedad, se desarrolla su personalidad, se desarrolla a través de una sociedad rural. Cuando Dios lo llama para que ejerza su ministerio en el norte y cuando llega a Samaria, la capital que Omri había fundado durante mucho tiempo atrás,
pues se sorprende la opulencia, se sorprende de los palacios, se sorprende de las casas, cómo la gente vive, cómo la gente come, las calles empedradas, mejor, o asfaltadas, si podríamos llamarla de esa manera. Y entonces hay un choque, ¿verdad? Donde Amós se siente como, como, como pez fuera del agua. Estas reacciones, hermanos, que encontramos, nos permite a nosotros pensar que el profeta pudo haber recibido una buena aceptación por parte del pueblo, de la sociedad. Nada más alejado que eso. Realmente, las mayores persecuciones que tuvieron los profetas fue a partir de la sociedad. Los grupos sociales que conformaban esas formas de vida, pues terminaron persiguiendo al profeta, terminaron eh, causándoles pesar y demás. Aunque si bien es cierto, el profeta se va a apoyar en ciertos grupos sociales, es decir, ciertos grupos sociales van a respaldar la función profética, lo que es también cierto es que grandes sectores de la sociedad van a terminar rechazando al profeta. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que el profeta influye en la sociedad, el profeta aporta a la sociedad. Y lo hace a través de la experiencia que él tiene de Dios. Pero esta experiencia, y esto es muy importante que lo noten y que lo anoten, por favor. La experiencia que el profeta va a tener de Dios, ¿verdad? Las visiones y todo lo que hemos dicho, son formas que están condicionadas o que están manifestadas en torno a la sociedad en la que se escribe, ¿verdad? Es decir, el mensaje que el profeta va a transmitir al pueblo es un mensaje con lenguaje, con palabras, con frases, con ideas, que al menos para nosotros que estamos viviendo en el siglo XXI ya son muy extrañas, a veces obsoletas. Pero cuando se pronuncian esos oráculos por parte del profeta para la sociedad, son oráculos que evidentemente nacen dentro de este léxico, de esta impronta social en la que el profeta se va a mover. Y lo que vamos a ver, hermanos, es que como en todas sociedades, en todas, cualquier cultura, cualquier país, siempre hay niveles de injusticias, ¿no? Entonces, lo que el profeta en el ámbito social va a atacar el, las injusticias sociales. Bueno, ¿cuál sería entonces la aportación que la sociedad le va a aportar al profeta? Primero, ¿qué le aporta estos grupos sociales a la figura del profeta? No al revés. Después vamos a ver cómo el profeta influye en la sociedad, pero ahora vamos a ver qué tradiciones o qué verdades encontramos en el texto sagrado de cómo la sociedad va a aportar al profeta. Primero, dentro de esta aportación son esenciales para el profeta las tradiciones y las verdades religiosas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que debemos empezar conociendo que la gran verdad de Yahvé, la gran verdad de Dios, el misterioso y extraño Dios de Israel. Evidentemente, ante una sociedad que se ha olvidado de la ley de Dios, porque recuerden incluso que fue hasta hasta el rey Josías, ¿verdad? Hasta el rey Josías, que encontraron la ley y le empezaron recién a guardar hasta el rey Josías. Ya habían pasado un montón de reyes y de años. Y entonces Yahvé, o Dios, o Jehová, se había vuelto un tanto extraño, un tanto misterioso en su forma de actuar. Quedaba ya en los recuerdos, ¿viste? En la nostalgia de los relatos que se venían trayendo.
Y entonces lo que vamos a encontrar es que los profetas subrayarán ese carácter de misterio y de grandeza. Van a influir muchísimo en avivar esta presencia de un Dios que sigue siendo un Dios verdadero, ¿verdad? Pero que será un Dios comprometido con la historia. ¿Por qué? Porque antes no tenían ese concepto de Dios. Y entonces, lo que ellos recibieron de las generaciones pasadas, ¿verdad? Era básicamente la idea de alguien ya deformado, de un Dios con conceptos deformes, un Dios con conceptos incluso rebajado a las divinidades que en ese momento existían, ¿verdad? Es un Dios que ya se le puede igualar a Baal, por ejemplo. Es un Dios que ya se le puede manipular. Entonces, a través de estas deformaciones, nosotros, el profeta o la sociedad podría ver cómo Dios era un Dios que ya estaba muy distante, ¿ves? De que era como un Dios del montón, como un Dios más entre un montón de dioses que existían en ese momento. El profeta lo que va a hacer es decirle al pueblo, ¿verdad? Y que el pueblo debe entenderlo, que es un Dios que durante muchos siglos, desde la creación del mundo, está comprometido con la historia de las personas. Es un Dios amante de la justicia, que este es uno de los factores fundamentales que el profeta va a desarrollar ante una sociedad profundamente injusta y corrupta. Corrupta. Hoy lo que nosotros vivimos en nuestro país, no sé si igual o es peor lo que existía en Israel. El profeta va a decir también que Dios es un padre de huérfanos. El sector social, hermanos, como los huérfanos, como las viudas, son sectores sociales que de suyo propio en todas las sociedades de los pueblos, ¿verdad? Han sido los más vulnerables, los más solitarios. Y entonces el profeta va a decir que Dios es un Dios que se va a preocupar por estos sectores de las sociedades marginadas. Él no se va a poner del lado del poderoso. Como decía Atahualpa Yupanqui, ¿no? Es un poderoso señor que solamente se sienta a la mesa del patrón. El profeta dirá lo contrario. El profeta dirá que estas clases sociales que son lastimadas y solitarias, Dios se va a poner ahí. Pero también el profeta dirá que Dios es el Señor de la naturaleza, dueño de la vida y de la muerte. Es decir, que no es un Dios del montón. Que esta imagen deformada que ellos han tenido durante muchos siglos, ahora el profeta viene a recuperar la verdadera imagen de un Dios único, de un Dios verdadero, de un Dios superior, que no tiene rivales, que no tiene ni siquiera un punto de comparación con los otros dioses. Sin duda, la imagen bíblica de Dios a través del profeta será mucho más abundante, será mucho más fuerte, será mucho más nítida que si los profetas no hubieran estado. Si los profetas no hubieran, hermanos, revelado un rostro de Dios como lo es, entonces la sociedad de aquellos tiempos, incluso las nuestras, podrían seguir pensando en la deformidad de Dios, del concepto de Dios. Pasa lo mismo hoy, hermanos. Hoy vivimos en una sociedad donde el concepto de Dios está totalmente deformado, ¿no? Hoy para muchas personas Dios es un Dios del montón, es uno más. En el mundo evangélico dividimos a Dios en 1000 fracciones. Y entonces el profeta en la antigüedad cumplía ese papel. Pero algo que debemos entender, hermanos, es que el profeta no va a reinventar a Dios. El profeta no lo va a sacar como el mago saca un conejo de su sombrero. El profeta lo que va a decir es redescubrir la imagen de Dios. No la va a inventar, solo la va a redescubrir, ¿no? Volver a sacar a la luz, tal y como era en la antigüedad. Y entonces, cuando, por ejemplo, el profeta Oseas
critica a los sacerdotes de su tiempo porque roban al pueblo el conocimiento de Dios. Esa es una de las grandes críticas que hace el profeta Oseas al pueblo, porque dice, están robando el conocimiento de Dios. Él no se considera poseedor exclusivo de ese conocimiento, ni tampoco se considera como el que inventa este tema. Más bien, se apoya en algo que los sacerdotes conocían, porque ellos venían trayendo la tradición milenaria de quién era Dios. Pero ya no les importaba, los sacerdotes se habían corrompido profundamente, el templo se había corrompido, ¿verdad? Los templos, tanto del norte como del sur, en Silo o en Jerusalén. Entonces el profeta no se arropa no toma esta prerrogativa de decir, yo sí conozco al Dios verdadero. Es interesante cómo el profeta, hermanos, en sus proclamas o en sus oráculos, va a delinear una imagen correcta del Dios verdadero en una sociedad que se ha olvidado de él. Y no solo no se ha olvidado, sino que ahora el pensamiento que tienen de Dios está equivocado. Bueno, una segunda verdad que encontramos en cuanto a la aportación de la sociedad del profeta tiene que ver con que Israel es el pueblo de Dios. Teniendo en cuenta la situación política de la época, porque las situaciones políticas que llevaron tanto al Reino del Norte como al Reino del Sur a dividirse, pues influyó muchísimo en la cosmovisión de las sociedades del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el ciudadano de Judá, diríamos, ¿verdad? Era uno, y el ciudadano de Israel o de Samaria era otro. Entonces eran dos personajes, dos tipos de sociedades diferentes cuando habían venido de una sola, ¿no? Que eso es lo que a veces uno no logra entender. Pero no se veían como hermanos, ¿no? Es como si en algún momento pensáramos, perdón la comparación, que en un principio la iglesia es tanto la de Buenos Aires como la de Misiones, por ejemplo, pero por una situación política de los líderes, de los pastores, etcétera, terminamos divididos. Y entonces antes nos amábamos, ¿no? Amábamos a la gente de Buenos Aires, la iglesia, y los de Buenos Aires amaban a los misioneros. Pero después de eso terminamos odiándonos, ¿no? Entonces, los de Misiones van a decir, bueno, los de Buenos Aires no son el pueblo de Dios, no son la iglesia verdadera, somos los misioneros. Y los de Buenos Aires dirían, no, paren un poco. Los de Buenos Aires, porque acá miren, Buenos Aires, la capital del país, que Buenos Aires es una capital de progreso, aquí hay mucha plata, hay muchas cosas. Y entonces uno diría, y sí, pero Misiones aquí es donde está el mayor número de iglesias. En fin, este tipo de situaciones también existía en el tiempo de Israel, porque el pueblo se dividió en dos reinos independientes y por lo tanto, ellos no tienen claro el concepto de la unidad y por eso siempre están peleando. El reino del norte quiere destruir al reino del sur, porque quiere extender, quiere ganar el dominio. No perdona, ¿no es cierto?, que la dinastía davídica o la dinastía, la esperanza mesiánica esté en la dinastía davídica. Todos los del sur van a estar peleando con los del norte porque quieren extender su territorio, quieren ser mucho más poderosos y competir en el escenario internacional. Así que esta idea no surge solamente en el reinado de Josías, ¿verdad? Que estamos hablando a finales del siglo VII, sino evidentemente ya es una situación que se ha ido gestando a través del tiempo, hasta que se dieron cuenta que estaban totalmente divididos. Por lo tanto, Amós, un profeta sureño, como dije, un profeta que vive en esta parte del sur de Tierra Santa, con una impronta propia, como ya dije, de su trabajo, de su profesión, es enviado al reino del norte para predicar. Y vamos a ver en las profecías de Amós cómo él se queda así, ¿ve? Boquiabierto, viendo la corrupción tan terrible que está sucediendo en aquel tiempo. Isaías, Miqueas, Jeremías consideran misión suya hablar tanto al reino del norte, a los israelitas, como a los judíos, tratando de tener o lograr esta unidad de decir todos somos el pueblo de Dios. O sea,
no necesitamos caer en este pleito o en esta división de vernos como enemigos, porque finalmente todos somos el pueblo de Dios, ¿no? Nacimos de la fe, de una misma fe que es Abraham. Esto evidentemente, hermanos, pues a la gente de aquel tiempo le chocó. Le chocó porque imagínense, los del norte nunca iban a dar su brazo a torcer y los del sur mucho menos, ¿verdad? Entonces, eso influyó muchísimo para que la sociedad aceptara o no al profeta, ¿no? Influyó muchísimo. Imagínense, si un profeta del norte hablaba mal del sur, obvio que lo iban a querer. Pero si un profeta del sur habla mal y todavía es enviado hacia el norte y habla mal sobre sobre el reino del norte, un profeta sureño, claro que lo iban a odiar, ¿no? Y claro que no le iban a hacer caso. Así que los profetas no están inventando que tanto Judá como Israel son un pueblo único. Esto ya venía de antaño. Lo aprendieron desde pequeños. Lo trajeron desde las tradiciones de sus padres y solamente ellos decían, miren, no podemos seguir divididos porque si estamos divididos, los imperios mundiales terminarán destruyéndonos. Situación que no le hicieron caso al profeta, ¿no? Y la otra gran verdad que encontramos es que es imposible comprender a los profetas sin tener en cuenta las tradiciones de Israel, que se transmitían por los diversos cauces, ¿no? Tanto del culto, los profetas conocían perfectamente los aspectos cultuales, porque evidentemente, como cualquier piadoso judío, pues conocía todas las tradiciones que tenían, tanto orales como las que podían empezarse a ponerse por escrito, ¿verdad? La sabiduría popular, que era muy propia de Israel, ¿verdad? Los aspectos sapienciales eran muy propios de Israel. Las leyes que también eran parte de una sociedad que poco a poco empezó a determinar sus formas de convivencia a través de las leyes. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Amós, que el profeta Amós defiende valores proclamados desde la antigüedad por la sabiduría de las tribus, ¿verdad? Y de las legislaciones que se venían trayendo deuteronómicas. Y entonces Amós va a hablar muchísimo en sus oráculos de dos elementos interesantes históricos, ¿verdad? Y él va a hablar acerca del Éxodo y va a hablar acerca de la alianza. Dos eventos que evidentemente se vinieron trayendo de generación en generación. Y entonces a partir de ese conocimiento anterior de lo que había sucedido en el Éxodo y de lo que se había establecido en la alianza, el profeta Amós va a establecer su propia cosmovisión de compartir al pueblo sobre esto. En el caso de Oseas, por ejemplo, Oseas va a traer en sus oráculos las tradiciones del desierto, ¿no? Este peregrinaje que tuvo Israel por 40 años, lo va a mencionar el profeta Amós, asimismo que el decálogo, ¿no? Los mandamientos de Dios van a estar presentes en el profeta Oseas, y entonces el profeta Oseas va a prestar mucha atención hacia la historia pasada de Israel, ¿no? Entonces, lo que los profetas van a decir no es que se lo sacaron de la manga, no es que también Dios en una visión les dijo, bueno, tienen que decir esto, aquello, lo otro. Ellos también venían ya siendo influenciados por esta forma de ser, por esta forma de conocer, ¿no es cierto? Así que la actitud profética ante las tradiciones adquiere a veces matices muy críticos, ¿verdad? A veces la postura del profeta es una postura en donde va a criticar al pueblo de haber dejado el pacto, de haber dejado la alianza, de haberse prostituido, ¿verdad? De haberse prostituido con dioses falsos. Así que eh, los profetas, sus mensajes van a estar profundamente enraizados en los eventos o en las tradiciones de los sucesos que se tenían en la antigüedad, ¿no? Y entonces lo va a traer a una sociedad presente.
Eso es lo que más o menos hacemos hoy los pastores, ¿no? Hoy los pastores, o no los pastores, los predicadores o las predicadoras. ¿Qué traemos a nuestra actualidad? Pues eventos del pasado. Y entonces hoy hablamos del Éxodo, hablamos de las plagas, hablamos de los jueces, hablamos de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que estaba sucediendo hacia el profeta. Por eso a veces la iglesia se incomoda, porque la iglesia a veces no les gusta escuchar un poco, decir que estamos siendo infieles a nuestro llamado, que estamos siendo más personas inclinadas hacia las cuestiones materiales, nos preocupamos más por invertir en nuestros templos para que sean lindos y nos olvidamos de la viuda, del pobre, del menesteroso, no tenemos planes sociales sí, planes sociales de la iglesia para bendecir a las personas que tienen necesidad. No tenemos esos planes sociales, porque ya plan social para nosotros es una mala palabra. Fíjense cómo hablar de planes sociales para la sociedad argentina, no sé cómo se diga en Colombia, en México, asistencia social, como sea, pero al menos aquí en la realidad nuestra en Argentina es una mala palabra, porque los planes sociales los cobran los planeros, ¿no? Los que hacen piquetes, los que hacen quilombo, los que hacen un montón de cosas. Pero en sí mismo el plan social no es una mala palabra. El plan social realmente es hacer algo por el prójimo. Hoy se hacen planes sociales por fines políticos. Por la iglesia no tiene planes sociales, porque la iglesia no debería perseguir ningún fin político. Entonces la iglesia cuando escucha eso no le gusta. Y por eso es que a veces terminan corriendo al pastor. Bueno, esa es otra cosa. Bueno. Segundo, ¿qué otra cosa nosotros podemos hacer acerca de la aportación de la sociedad hacia al profeta? Bueno, el apoyo social. ¿Qué tiene que ver con esto? La sociedad no aporta solamente al profeta una serie de valores y de conductas. ¿Va? ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros somos influidos por la sociedad en la que nos movemos. Entonces, si somos remisioneros, vamos a tener un montón de palabras remisioneras, ¿verdad? Que cuando uno va a Buenos Aires y uno dice palabras misioneras, o los de Buenos Aires vienen para acá. La sociedad no solo le va a aportar al profeta una estructura psicosocial, ¿verdad? Psicosocial, sino también va a ser un referente de apoyo, porque muchas veces la sociedad, el pueblo, lo vamos a encontrar en la tumba del profeta, llevándole un ramo de flores, llevándole una corona de flores, porque la sociedad va a reconocer que el profeta fue un profeta de Dios. Así que para que existan profetas en la sociedad es importante que estos los acepten. Si no, va a ser muy difícil. La sociedad, como dije, entonces, no solamente aporta a los profetas una serie de verdades, sino que también les va a ofrecer su apoyo, aunque sea póstumo, aunque sea después, aunque el profeta ya esté muerto, la sociedad va a reconocer que el profeta fue un profeta de Dios. Sin embargo, es necesario que al menos una parte de la sociedad crea que lo que dijo ese profeta fue palabra de Yahvé, ¿verdad? Pues si no, entonces el profeta estaría predicando en el desierto. Amós, por ejemplo, vemos que tiene unos discípulos. Al menos podríamos inferir desde ah, desde una lectura tranquila del profeta Amós, podríamos pensar que esto tiene discípulos, ¿verdad? Que cuentan después lo que ocurrió entre Amós y el sacerdote Amasías. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que alguien creyó en el profeta Amós, ¿verdad? Que un sector pequeño o grande, como quiera vérsele, pero que terminaron apoyando al profeta. Que eso es lo que aparece aquí. En el caso de Amós, al menos unos discípulos cuentan lo que el profeta ha mencionado.
Si no tuviera este apoyo social el profeta, pues evidentemente va a complicar las situaciones, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Vamos bien? Sí, señor. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, sí, obvio, si el profeta no, no tiene seguidores, bueno, estaría él mismo complicado porque su mensaje no tendría cierto apoyo social que es menester tenerlos para esta función que él está cumpliendo, porque recuerden, los oráculos de Yahvé tienden a modificar las realidades sociales. O sea, los oráculos que vienen de Dios, su propósito es modificar. Por eso el segundo elemento del profetismo es conversión. Cambien, transfórmense. Si son injustos, practiquen la justicia, ¿verdad? Si son corruptos, practiquen la honestidad. Bueno, este mensaje de transformación social en la psiquis de una sociedad no siempre se recibe de la mejor manera, ¿no? Porque, a ver, perdón por las comparaciones que hacemos con la iglesia. Uno le habla a la iglesia por su bien, ¿no es cierto? Y uno le dice las cosas por su bien. Pero la pregunta es, ¿cómo reacciona la iglesia? Y les puedo asegurar que muchos al menos en mis sermones, cuando fueron exhortativos, algunos hermanos dijeron, pastor, tiene razón, gracias por esta palabra de exhortación que necesitábamos escuchar. Pero otros hermanos se enojaban por la forma en que yo decía las cosas o como yo las predicaba. Ahora, por eso digo que esta transformación que uno predica porque uno quiere que la gente cambie, ¿no? Uno quiere que la gente deje de ser chismosa, egoísta, orgullosa, pendenciera, en fin, un montón de cosas. Pero no siempre las reacciones son ahí. Entonces, lo que va a suceder es que el profeta se va a enfrentar. El profeta va a confrontar con tres, ¿cómo es? Núcleos sociales, con tres instituciones sociales muy poderosas que formaban parte de una sociedad, plenamente constituida. Entonces, sí hubo una parte de la sociedad que lo acompañó al profeta, pero otra parte, y parece ser que es la mayoría, que estuvo en contra, ¿verdad? Y entonces tenemos, uno de los que estuvo en contra fueron los reyes, ¿ya? El rey y el profeta no se llevaron muchas veces. Por eso se dice que la tradición bíblica dice que cuando Isaías era muy amigo del profeta, del rey Ezequías, y le ayudó a hacer una reforma religiosa, Ezequías muere y llega al trono el hijo de Ezequías, Manasés, ¿verdad? Pero Manasés no era como su papá. Y entonces Manasés lo que hace es mandar matar al profeta. Bueno, que eso representaba la monarquía, ¿verdad? Ahora, el sacerdocio también fue uno de los ejes fundamentales en los cuales el profeta terminó atacando y el sacerdocio no se dejó. Los sacerdotes eran bien complicados, para no decir una mala palabra, ¿verdad? Eran bien complicados. Y uno pensaría que el sacerdote, pues es el intermediario de Dios, es el que celebra la liturgia, es el que celebra los sacrificios, el que está a contacto con Dios. Bueno, pues no era tan así. Y después tenemos al profeta contra los falsos profetas, ¿no? Entonces, el profeta contra los reyes, el profeta con los sacerdotes y el profeta contra los falsos profetas. Y esto va a generar tensiones profundas en la visión del profeta. Vamos a ver que este es el enfrentamiento con la sociedad.
¿verdad? Así es como el profeta se va a enfrentar a estas instituciones poderosas, ¿verdad? E influyentes en muchos círculos sociales. Bien, veamos el primero, el profeta confrontándose con los reyes. Las relaciones entre los profetas y los reyes siempre fueron muy tensas y siempre fueron muy difíciles. El monarca necesita siempre que el profeta lo respalde, pero no solamente es un simple respaldo moral, sino que realmente es un respaldo político, porque evidentemente el profeta desde antiguo, como ya vimos, ¿verdad? Cuando se llamaba hombre de Dios, cuando se llamaba visionario, cuando se llamaba vidente, eso permaneció durante muchos siglos, ¿verdad? Entonces el profeta, como intermediario entre la divinidad y el ser humano, pues ya tenía un cierto puesto de autoridad. Entonces los reyes no querían a los profetas, pero los necesitaban, ¿verdad? Y no solamente como para que apareciera en la foto de la fórmula en una campaña política, ¿no? Sino mucho más que eso. Vean, por ejemplo, que el profeta tiene capacidad de elegir reyes y dinastía, pero tampoco dispone de un poder político equivalente ante el rey. Siempre existirá conflicto de poderes, un poder político y un poder religioso. Si alguien quiere ayudarme a leer esta cita, se los agradeceré. Así vamos acercándonos al texto bíblico. Entonces, siempre va a haber esto, que el profeta va a mirar con sospecha al rey, pero el rey también va a mirar con profunda sospecha al profeta. Y si el profeta dice algo que no le gusta al rey, pues evidentemente va a ser perseguido, ¿verdad? Va a ser asesinado. Bueno, si alguien quiere ayudarme a leer. Oseas, permiso, Sí, por favor, Oseas 1:4. sí, Oseas 1:4. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Muy bien, entonces vean cómo la palabra era contra el rey Jehú, ¿verdad? Dice, ponele por nombre Jezreel a tu hijo, que fue con Gomer, ¿no es cierto? Porque dice, porque de aquí en poco yo castigaré a la casa de Jehú por la causa de la sangre de Israel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Imagínense que el profeta vaya y le diga al rey, hasta aquí terminó tus días. Obvio que el rey pues, no iba a aceptar, ¿verdad? Entonces había siempre esta tensión. Amós 7:9. Amós, Y los altos lugares sagrados de Isaac serán demolidos, los santuarios de Israel destruidos. Yo me lanzaré en mano contra la familia de Jeroboam. Amén. Muy bien. Fíjense cómo entonces estos dos profetas norteños, porque son dos profetas que profetizan o que condenan a Israel, van a estar peleando con los reyes y los reyes por eso no les van a gustar, ¿verdad? Jeremías 22:3-9, ahora al sur, vamos al sur, con el profeta Jeremías. Permiso. ¿Sí? Ay de ti que eriges tu palacio sin justicia y tus salas sin equidad. Ay de ti que explotas a tu prójimo y no le pagas el salario de su trabajo. Ay de ti que dices, voy a construirme un palacio espacioso con amplias salas y le abres ventanas, lo recubres de cedro y lo pintas de bermellón. ¿Acaso el verte rodeado de cedro te convierte en rey? ¿Acaso a tu padre le faltó comida y bebida? A él le fue bien porque practicó la justicia y el derecho. Le fue bien porque les hizo justicia a los pobres y menesterosos. A eso le llamo conocerme.
Tú, en cambio, solo ves lo que te conviene, solo piensas en saciar tu avaricia, en derramar sangre inocente y en oprimir y agraviar a otros. Por lo tanto, así ha dicho el Señor acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá: nadie te llorará, nadie dirá, ay, hermano mío, ni ay, hermana mía. Nadie lamentará tu muerte, ni te dirá, ay, Señor, ay, su majestad. Al contrario, te arrastrarán hasta fuera de la ciudad de Jerusalén y te enterrarán como si fueras un asno. Bueno, anímense a decirle eso a alguien que tiene poder, hermanos. Anímense a decirle todo este tipo de cosas. Obvio que nos van a sacar rajando de ahí, ¿verdad? Porque evidentemente, acuérdense, el mensaje del profeta incomoda, ¿no? Que es lo mismo que sucede hoy, vuelvo a repetir. ¿Saben cuál es el mensaje más fuerte que a la iglesia le incomoda actualmente? Que no le gusta escuchar, que se enoja y que por eso a veces muchos pastores o predicadores no tocamos el diezmo. El diezmo. ¿Ustedes quieren que se enoje alguien con ustedes? Hablen acerca del diezmo. Quítele ustedes ese privilegio que tienen las personas de su plata y ahí se van a enojar. Oh, sí, usted solamente habla del diezmo porque usted solamente quiere plata, porque solamente usted quiere ganar. Y entonces uno dice, la gente se enoja, de verdad. Incluso, si alguien quiere sacar a un pastor de una iglesia, y eso sucede en muchos, no solo en nuestra denominación, en muchos otros, dejan de diezmar. Entonces, como se deja de diezmar, pues ya no hay plata, ya no hay para sostener. Qué terrible es esto, ¿no? O sea, qué terrible es que una persona se incomode cuando uno le dice: "Tienes que dar tu diezmo", porque es palabra de Dios. Y a veces ni los líderes dan diezmo, ¿verdad? Entonces, cuando vos vas con un líder que dirige, que predica, que está en la comisión administrativa, que es un consagrado, que es una consagrada, pero no diezma, y le decís: "Che, para un poco, ¿cómo no estás diezmando? Si vos sos un líder, estás pecando delante de Dios, le estás robando a Dios, sos un chorro, sos un ladrón, te vas a sacar rajando". Pero es la verdad, ¿o no? Si nosotros no diezmamos, ¿verdad? Si no le damos a Dios, somos ladrones. Y aquí en Argentina, ya saben cómo se les dice. Pero si vos le decís eso, una vez yo dije: "Hermanos", estaba haciendo un sermón sobre el diezmo y le iba a poner los chorros de Dios. No, los chorros que entran a la casa de Dios, algo así era, ¿no? Ya no le puse el nombre a ese sermón, pero es la verdad. O sea, el mensaje de cuando alguien habla sobre algo verdadero incomoda, y eso es lo que hacían los profetas, por eso los reyes no los querían. Y por eso hay muchos líderes que no nos quieren porque hablamos sobre eso, ¿verdad? Bueno, también el profeta tenía conflicto con los sacerdotes, ¿no? Y vemos, por ejemplo, aquí algunos ejemplos. Cuando Oseas con los sacerdotes de su tiempo, a los que acusa de rechazar el conocimiento de Dios. Por favor, Oseas 4 del 4 al 6. Y los acusa de asesinos. 6:9. Vamos a ver al profeta Oseas. Oseas, la verdad que era un capo. Ese profeta yo quisiera invitarlo a predicar un día para mis alumnos del seminario. Oseas 4 del 4 al 6. Si alguien lo tiene. Permiso. Sí. Que nadie entable pleito con nadie, ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece estar en pleito con los sacerdotes. Por eso caerás durante el día, y contigo caerá también el profeta durante la noche, y a tu madre la destruiré. Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que te olvidaste de la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Gracias. ¿Y 6:9?
y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Gracias. ¿Vieron que los sacerdotes tampoco eran tan lindos? Y el profeta tiene que condenarlos. Imagínate llamarlos asesinos, ¿verdad? Criminales. No era fácil. Miqueas con sus contemporáneos los denuncia por su ambición. Los sacerdotes hermanos eran reambiciosos. Ahora hay algunos. No hablo de ninguna otra denominación, pero hay muchos líderes que se quieren solo enriquecer a costa del pobre, ¿verdad? ¿Qué dice Miqueas 3:9? 3:11, perdón. Sus jefes dictan sentencia a cambio del soborno. Sus sacerdotes cobran por impartir sus enseñanzas. Y sus profetas adivinan a cambio de dinero y se apoyan en el Señor cuando dicen, ¿no es verdad que el Señor está entre nosotros? Ningún mal nos sobrevendrá. Gracias. Sus sacerdotes enseñan por precio, o sea, cobran plata por los servicios, ¿no? Y Sofonías los va a acusar de profanar lo sagrado y de violar la ley. Sofonías 3:4, Permiso. ¿sí? Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminan el santuario, falsearon la ley. Gracias. Vean entonces cómo el profeta no la va a tener fácil y va a terminar peleándose con todos estos personajes que eran muy influyentes en la sociedad. Bueno, los otros son los falsos profetas, que ahí es donde va a estar re complicado el tema. El profeta Jeremías ofrece un criterio sobre el verdadero profeta y en su conflicto con Ananías lo dice. Vean cómo ya la regla profética está muy bien instalada en la mentalidad del pueblo. Jeremías 28 del 7 al 9, si alguien quiere leerlo. Jeremías 28 del 7 al 9, vamos a ver cómo ya se está instalada esta Permiso. regla profética. Jeremías 28, del 7 al 9, Sí, dice 28. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos, en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de mí en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras, contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como profeta que Jehová en verdad envió. muy bien, gracias. ¿Vieron entonces cómo la historia deuteronomista o la teología deuteronomista ya acompaña también? Porque desde el Deuteronomio dijimos que la regla era, si se cumple lo que el profeta ha dicho en nombre de Jehová, este es el verdadero profeta de Dios, ¿no? Y entonces había falsos profetas en la antigüedad, como Jeremías lo está peleando con las falsas profecías de Ananías. Había un conflicto ahí con Jeremías. ¿Quién era el verdadero profeta? ¿Ananías o Jeremías? Y entonces Jeremías plantea la regla deuteronómica. En denuncia del profeta Jeremías, ¿qué dice? El falso profeta extravía al pueblo. 23:13 dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Hay una fuerte denuncia. Es hermanos, como pelearse con alguien que tiene tu mismo oficio, ¿verdad? Es como un pastor tenga que denunciar a otro pastor porque el otro pastor está pervirtiendo al pueblo. A veces no es fácil porque a veces hay pastores que tienen mucho poder, mucha influencia en las sociedades, ¿no es cierto? En el 14 dice que el falso profeta impide que el pueblo se convierta.
Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Y en el versículo 16, el falso profeta no habla en el nombre de Dios. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y el versículo 18, hablando de los falsos profetas, dice que no han asistido a su consejo. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Es decir, el falso profeta no ha ido a la presencia de Dios, ¿no? No ha ido a buscar consejo de Dios. Y por lo tanto, el falso profeta no conoce los planes de Dios. Dice el versículo 24 al 26. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentir en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? O sea, ellos no recibieron visión de Dios, ¿no? Fíjense entonces cómo había abundantes falsos profetas dentro de estas sociedades que influían, ¿verdad? Que influían. Y que hoy, por ejemplo, cuando uno ataca a un falso profeta, todos se nos vienen encima, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en esta denominación que existe en México, una secta religiosa llamada La Luz del Mundo, en donde el principal líder se considera un profeta de Dios, pero ese profeta abusaba de niñas, ¿no? De mujeres, de su misma congregación, porque decía que Dios le había revelado que tenía que acostarse o tener relaciones sexuales con tales mujeres. Cuando se descubre esto, ¿no es cierto?, el tipo es encarcelado y es enjuiciado en Estados Unidos. Pero toda la iglesia, que es numerosa, principalmente en México, se unió en torno a su profeta. Y entonces defienden a su profeta en estas aberraciones, ¿verdad? En estas aberraciones. Y todos entendemos que es un falso profeta. Eso no es un profeta de Dios. Y en cambio, como una sociedad tan grande, tan poderosa, se ha dejado influenciar por la voz de un falso profeta. Imagínense, si eso vivimos hoy en el siglo XXI, donde hoy la religión no está tan inserta en la sociedad como era en la antigüedad, pues imagínense las presiones tan fuertes que tenía el profeta con este tipo de personajes que habían tomado una influencia poderosa. Enfrentarse con ellos les costó a los profetas, ¿no?, que el grupo que seguía a los falsos profetas los condenara. Así que bueno, vemos entonces en este cuadrito cómo el profeta va a estar siempre en conflicto con los reyes, va a estar en conflicto con el templo y va a estar en conflicto con los falsos profetas, ¿no? Bueno, solamente haciendo un poco de alusión, el profeta Jesús, ¿no?, va a estar en conflicto con los reyes porque un rey, el rey Herodes, lo manda a matar siendo un niño. Va a estar peleado con los sacerdotes del templo porque Jesús dijo, derriben este templo y yo lo volveré a levantar a piedra sobre piedra. Y va a estar en contra de los falsos profetas que en ese momento pues, circulaban, porque mucha gente dice, no, este profeta es como uno de los profetas más. Había muchos falsos profetas en la época de Jesús. ¿Cuál es la consecuencia? Pues lo mismo que le pasó a nuestro Señor. Todos los demás profetas fueron perseguidos, amenazados y finalmente fueron muertos. Y que esta existencia amenazada del profeta, pues evidentemente lo coloca en un lugar, pues no de privilegio, ¿verdad? No en un lugar en donde el profeta fuera una figura, uno dijera, nos gusta estar allí.
Por eso a veces muchos dicen, yo pastor, no, yo no quiero ser pastor, ni ahí, yo no me meto en esas cosas, yo no quiero hablar, no quiero meterme en conflictos. Yo prefiero ver de lejos. Bueno, eso sucedía también con el profetismo. No todos decían, no, yo tener que cumplir ese papel, pues no, pero hoy hay que, si Dios te llama y Dios te dice que tienes que hacer, y sabes que la consecuencia es que vas a ser criticado, juzgado, difamado, porque, ay Dios, cómo nos difaman muchas veces, ¿no? A veces con razón, a veces injustamente. Pero pues si Dios nos llama, con lo mismo que le pasó al profeta, pues tenemos que seguir esta situación. Así es que bueno, los profetas terminaron muertos, exiliados, aserrados, asesinados, encarcelados, metidos en pozos, ¿verdad? Es decir, no fue una vida linda, como todo aquel que sigue a Jesús tampoco tiene una vida digna. Así es que el enfrentamiento con la sociedad, pues en muchos casos termina en estas consecuencias, ¿verdad? Y le pasó a Jesús. En su rol de profeta, pues termina siendo crucificado. Muy bien. Preguntas, queridos alumnos. Preguntas, comentarios. ¿Qué les parece? ¿Cómo dimensionen este entorno social? Ustedes lo van a ver cuando empiecen a desentrañar de a poquito al profeta que les va a tocar, ¿verdad? Y ustedes van a ver cómo está el profeta en este conflicto con el pueblo, con la sociedad. Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos, antes de irnos al receso? Pregunto si pude darme a entender, si se entendió lo que quise transmitir en esta clase. Sí, muy claro, muy claro. Muy bien, muy bien. Muy buena exposición. Bueno, listo, hermanos. Entonces vamos al receso, 10 minutitos y volvemos ahora, ya vamos avanzando, y ahora vamos a ver cuáles eran los medios que tenían los profetas para proclamar. Uno era el medio que ellos tenían, que recibían de Dios para ver la visión de Dios. Pero ahora ellos tenían que ponerlo en algo concreto, tenían que verbalizarlo o exteriorizarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el único que veía las visiones de Dios era el profeta, no el pueblo. Pero el profeta tenía que decirle. Entonces, después de la clase, venimos con esto, cuáles eran los medios de transmisión que el profeta tenía para transmitir la voluntad de Dios al pueblo. ¿Ok? Bueno, 10 minutitos y volvemos a la clase.